Radio Cardinal y el Canal 99 presentan una realización de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada. Rumbo al Centenario, con la conducción de Mariana Zapata y Miguel Franco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Rumbo al Centenario. Increíble, chicos, arrancamos con 40 grados, hace algunos programas atrás, con el sol impresionante, y ahora está fresquito, ya bajó el sol, está como para que Normita Gonela tenga el mate preparado para escuchar estas historias interesantes que tenemos acá en Rumbo al Centenario, como todos los jueves a la tarde, con Miguel Franco, nuestro compañero. Hola Mariana, hola audiencia, buenas tardes y bueno, con muchos temas y hoy vamos a vamos a completar la información sobre la peletería que nos han pedido, que mucha gente no lo pudo ver. Entonces bueno, está de nuevo los invitados, tenemos más invitados. Pero no sé si es ahora o en un ratito. En un ratito, vamos a ampliar, como dice Miguel, esto de la... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cría de nutrias en cautiverio, los orígenes, por qué la nutria en Miramar? Después la peletería, y la peletería fue realmente muy importante económicamente en nuestra localidad. Hablamos todo un programa de eso, pero lo pidieron más, quieren más información. Así que hoy no solo invitamos a Juan Bergia, que fue uno de los primeros peleteros, él nos va a contar cómo surge esto. El primer peletero. Y también tenemos a Carmen Agüero y a... se me fue el nombre. Aníbal Sandrone, que ellos trabajaron en la peletería y nos van a contar cómo es que surgió esto de unir los cueros, el percalinado, el forrado, porque es un trabajo realmente artesanal. Y como siempre, agradecemos estas presencias porque nos permiten entender el trabajo artesanal que era realizar un tapado de piel, ¿sí? Y por ahí me decían el depilado, el gamulán, que el gamulán surge después. Bueno, vamos a aprender un montón de cosas. No se muevan, preparen el capuchino, preparen el mate. Gracias a todos los que nos mandan mensajito. Gracias Pedro Bernardini por ser el que nos manda por ahí los temas a tratar con respecto a la cría de nutrias y a la peletería. Y gracias a todos los que mandan mensajito para irse interiorizando jueves a jueves de nuestra historia. No se muevan, medio minutito. Antes de ir a la pausa, Mariana, quiero decir dos cositas que después, antes vamos a entrar en el tema de la peletería. Me han pedido muchos temas en la calle y van a ser todos tratados. Un tema es del Miramar de la época dorada, que debe ser de la década del 75 al 77, previo a la inundación. Vamos a contar todo lo que eran los bailes. Ahí nos va a ir 3, 4 programas por lo menos. Vamos a hacerlo, sí. Hay mucha anécdota, mucho amor ahí en el aire. Que hablemos de la Pilco, del Marimonte, pero para hablar de la Escuela Nacional, de la Colonia Müller. Bueno, hay muchísimos temas y de acá a noviembre se van a hacer. Claro, paciencia, porque además yo calculo que más cerca de noviembre vamos a hacer programas martes y jueves, supongo, porque... Para llegar. Claro, porque hay tantos temas. 100 años de historia, 100 años de vivencia. Claro que no nos va a alcanzar un programa semanal. No se muevan, ya volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y seguimos en este bello programa que dimos en llamar Rumbo al Centenario, y hoy tenemos muchos invitados, así que Miguel, vamos a tratar de hablar poquito, ¿sí? Porque los importantes hoy son ellos. Vamos a arrancar con siempre son ellos. Hoy estábamos diciendo, mirá la gente que nos visita, así de agrandados estamos, así de inflados, ¿no? Está con nosotros Juan Bergia. Buenas tardes, Juan, muchas gracias por volvernos a acompañar. Buenas tardes, es un gusto, realmente. Bueno,
antes que largue Juan, yo lo voy a largar con alguna pregunta y lo voy a poner en contexto que era. Ya te va a incomodar, Juan. No, algo simple, que Miramar venía con dos economías, la de la cría de nutrias y la del turismo, pero ya desde la cooperativa nutriera se promovía empezar con la peletería, y Juan era un joven que había terminado la escuela. ¿Y qué te dijo tu papá, Juan? Tenés dos opciones: o vas a estudiar o vas a aprender el oficio de peletero para poder industrializar la producción de nutria que teníamos. Ese fue ¿Y a dónde fuiste? Y el primer paso fue a Luján, en la provincia de Buenos Aires, donde está la familia de mi madre, y después, al poco tiempo, se instaló en la cooperativa de criadores de nutria el taller de peletería. Habían traído 2 peleteros de Córdoba, 2 hermanos, y bueno, ahí empecé a aprender realmente. Y después, cuando eso dejó de funcionar, el ingeniero Ceruti, el corredor Ceruti, instaló un taller de peletería con 3 peleteros y con una infraestructura bastante importante, y ahí seguí mi aprendizaje hasta que un día decidimos, solamente con 15 años, empezar a hacerlo en forma personal con un amigo que trabajaba también ahí de Ceruti, Aldo Porque Girado. Tu familia tenía criadero de nutrias. Claro, Aldo Girado, y ahí comenzamos. Un taller chiquito, después fuimos un poco más y fuimos creciendo. Y esto, yo siempre digo que lo importante de la historia de esto es valorar a aquellos que comenzaron con esto. Que sin ningún tipo de información ni comunicación, remontémonos que no había teléfono ni internet, por supuesto, nada de eso, sino que fue por instinto, no sé por qué, pero se largaron a hacer esto que fue tan importante para Miramar, porque no solamente fue lo económico lo que sirvió, lo que fue importante, sino lo social. Porque muchos de nosotros que fuimos marcando este rumbo, no sé qué hubiéramos podido hacer, porque estudiar en esa época era muy difícil, había que ir a balnearios, internado. No había una cultura como ahora de la importancia y la necesidad de estudiar, sino que más que todo era trabajar. Y no sé en qué hubiéramos podido desarrollarnos en una población chica como la de Miramar, y muchos de nosotros que veníamos de la zona rural. Entonces, esto que fue tan importante porque sirvió para sostener la economía de Miramar en las épocas más difíciles para el turismo. Evitó que Miramar desapareciera. Claro. Tengamos en cuenta que familias completas trabajaban en esto. O sea, el hijo que trabajaba en el taller que cosía, y la madre que en su casa forraba las prendas, y el otro que salía a vender la producción. O sea, que era todo un conglomerado de familias dedicado a esto. Y lo más importante de todo, lo que yo siempre tengo presente, es cómo esos grupos que trabajaban en cada uno de las nosotros llamamos los talleres, era una familia. Nosotros con la gente que trabajaba éramos una familia. Inclusive muchos se acordarán de los que trabajaban con nosotros, que en una hora de la mañana mi madre les preparaba el desayuno. Ella hacía los dulces, las tortas, y eso se replicaba en la mayoría de los talleres. O sea que no solamente fue lo económico, sino que fue lo social y la posibilidad de que muchos de nosotros pudiéramos desarrollarnos económicamente y hacer algo de esto tan importante. No nos olvidemos que en un momento el 70 al 80% de la población de Miramar trabajaba en esto. Claro. O sea, fíjate la importancia que tuvo aquellas personas, aquellos hombres que decidieron comenzar con esto hace tantos años, y bueno, y que después lamentablemente, las circunstancias, las cosas han hecho que fuera desapareciendo lentamente. Vale pero recordar. Miramar le debe
la historia de Miramar le debe un reconocimiento especial a toda esa gente. Vale recordar por ahí, porque hay oyentes que se están enganchando por primera vez, que la peletería toma trascendencia después de que Miramar se inunda. Entonces, digamos que la peletería le dio esa segunda oportunidad a esos habitantes que habían perdido las herramientas. Ya era importante, ya estaba bien. Nosotros, era tan importante que a muchos de nosotros, que nos tocó perder toda la propiedad, en el caso nuestro y muchos otros más, tuviéramos la posibilidad económica de comenzar en otro lugar, volver a construir, volver a poner en marcha. Hay casos como el de Ginés Gudiño, de Daniel Fontana. Bueno, no quiero decir, porque no si me olvido de algo sí. Voy a quedar mal. Pero realmente fue así, o sea, estaba en auge. Y eso permitió que siguiéramos andando por todo el país. No nos olvidemos que la industria peletera llegaba a todos los rincones de la Argentina. Nosotros teníamos gente hasta en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, el Valle de Río Negro, hasta Tierra del Fuego había gente que iba. De todos modos, previo a la inundación, porque dice Mariana, ya había locales de peleterías con venta al público directa. Sí. Ustedes fueron uno de los primeros, ¿no es cierto? En San Martín. En la calle San Martín, frente al cine. Sí, ahí está. O frente al cine, entre el cine y Chavas, ahí al frente. Sí. Pero también yo me acuerdo que el Pedro Durando, saludo al Pedro que está en el cielo, también había puesto una que estaba al lado de la hotelera. Sí. ¿Te acordás? Sí. Y también Ceruti Pieles, Sí. que fueron uno de los primeros. No sé si Palmili ya la había puesto Claro. previo a la inundación. Y el que había instalado... salón de venta público directo. Claro, donde está Ceruti, Pieles Ceruti. Estaba Andretich. El primero fue Andretich. Claro, Andretich. Después se fue a Córdoba. Sí. O sea que hay gente que después emigró. Estaba Milanesio también, que después se instaló en Córdoba. O sea que se fue diversificando. Sí, y realmente fue importante, ¿no? Y ahí la mayoría de los que hemos estado en esto nos sentimos orgullosos porque ha sido Han dado el una tarea inicial. que en este momento puede parecer fácil, pero en aquellos momentos salíamos a vender posiblemente una semana sin poder comunicarnos con la familia, ni cómo estábamos, ni cómo estaban ellos, porque hablar por teléfono era a lo mejor horas de espera en una cabina telefónica para que pudieran... Sí, también con los clientes, con la familia, con todo. Juan, tengo varias preguntas. No eran de antes. Pero había uno que estaba ploteado. Yo vi una foto. Claro, el primer vehículo, una 4L, una Renauleta. Con Verde Pieles. Con eso cruzábamos la sierra, las altas cumbres, para ir a la zona de Villa Dolores. Bueno, esta mañana Blanca Focasia, nosotros hicimos un posteo y ella nos cuenta que fueron los primeros revendedores de los lavados de nutrias, ¿sí? Y Marta Villarreal hacía referencia a que la peletería de ustedes fue escuela de muchos. Sí, entonces, bueno, yo digo siempre que, o sea, no es a todos nos pasó, pero que terminaban los chicos la escuela primaria y venía el padre y te decía, tenelo, si te sirve después le pagás, pero quiero que aprenda un oficio. Y así venían. Yo tengo registro de haber pasado entre la forma privada y la COPEA más de 100 personas que trabajaron. Juan, tengo algunas preguntas. Sí. ¿Cómo fueron los primeros moldes? ¿Se compraban el modelo de tapado, de campera? Se copiaba. ¿Se copiaba? ¿Se desarmaba uno? Sí, se desarmaba uno, o si no, por ejemplo, Marta Villarreal, o sea, ya en el tiempo de la COPEA. Ella era era su especialidad el desarrollo del molde. De los moldes. Y después, bueno, fuimos copiando, o sea, la experiencia del trabajo te iba llevando a que, y además en aquellas épocas no era tan no era tanto la cantidad de modelos, era el patrón y digamos de ahí hacia más grande, más chico, más corto, más largo. Eso es la peletería. Es la peletería. ¿Y
¿Cómo fue el paso al cuero? Que si fue una transición, Sí, fue una demanda de que una había demanda y una merma en la piel lentamente, y fue el requerimiento del cuero porque ya era más usable por los climas y por las modas. Y eso sí, ahí vamos. Después había ya más acá, en la época del cuero, ya venían revistas con patrones, o sea, la burda, que traía los moldes. Que ya traía los moldes, entonces eso simplificaba. Y después, bueno, era en base también al ingenio, a ir cambiando cosas, o sea, creando cosas nuevas, porque no nos olvidemos que la mayoría vendíamos en localidades no muy grandes, por ejemplo, ciudades medianas, Oncativo, Laguna Larga, Villa María, o sea, a esos círculos que no podías hacer dos iguales, tenías que ir cambiando colores, modelos. ¿Y la moda no cambiaba tan rápido? ¿O un año se usaba un color, el otro año se usaba, o las pieles, un pelo corto, pelo largo? No, lo de las pieles fue más práctico, o sea, no hubo tanto. Lo que sigue en la época que se usaba mucho, todo bicho que tenía pelo se curtía y se confeccionaba, o sea, eso fue así. Y el cuero, bueno, fue cambiando mucho las épocas, ¿no? Nosotros, yo trabajaba con una gente de Buenos Aires que ellos importaban de Italia el cuero de oveja, y junto con eso venían moldes. Una cosita, porque llega acá un mensajito, y los voy a pasar a medida que llegan, porque después me retan, porque no los pasamos a los mensajitos. Dice: quiero felicitarlos por el programa, me trae hermosos recuerdos, fui empleado de la familia Bergia, el Carlitos Barcellini, dice. Un abrazo grande, manda. Como un hermano. Han creado raíces ustedes. Es el caso de chicos que terminaban la escuela, el hermano, y empezaron a trabajar con nosotros. Ellos vivían cerca de la casa nuestra paterna allá, y así que se incorporaron y son parte de la familia. Eso es lo que yo decía, que durante muchos años yo no tengo y no creo que haya habido ningún juicio laboral en la industria peletera. Que eso habla de una porque la mayoría de los que llevamos adelante esto fuimos empleados. Entonces conocíamos los dos lados del mostrador. Entonces el respeto hacia los empleados, a lo mejor hay alguno que no se sienta aludido en esto, pero realmente era así, eran familias, se hacían familias, y la competencia entre los distintos era una competencia muy sana, nos ayudábamos, cuando alguien necesitaba algo se lo prestaba, o sea, la verdad que somos casi todos amigos, no ha habido esos rencores, esa falta de respeto, de una competencia desleal. Juan, en los últimos años se tercerizaba, los últimos años que la peletería tenía mucha actividad, ¿se tercerizaban los trabajos ya? Podemos dejar esa respuesta para después del cortecito, porque si no al señor director le va a dar un infarto. Está muy interesante, discúlpenme por cortarlos, pero vamos a ir a una pausa muy pequeñita. Y después, ¿cuál era la pregunta, Miguel? Sí, los talleres que armaban las prendas tercerizaban los trabajos en vez de estar en el taller como una relación laboral, sino una relación de tercerizar el trabajo. Y yo voy a dejar en el aire, porque de aquella primera visita me encantó mucho cuando nos contaste que viajaste al extranjero, que quedaba un último tapado pero que no daba el largo. Quiero esa anécdota nuevamente. No se muevan, ya volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Seguimos en Rumbo
rumbo al centenario y la verdad es que uno va mirando la hora, el tiempo pasa, hay mucha información, toda información súper interesante y bueno, habían quedado 2 preguntitas en el aire para Juan, una anécdota y una pregunta puntual. Así es. Vamos por parte, dijo Jack. Sí. Era lo que pasa es que en un momento fue tanta la demanda que inclusive nosotros hacíamos hacer cosas en Buenos Aires, porque la producción no alcanzaba. Los años de la demanda que fueron años 90, 91, 89, claro, 88, sí, finales de los 80. Fue sostenida después, del 2003 en adelante, fue bastante importante la demanda en tema de cuero. A partir de ese momento. Se trabajaba mucho, la verdad que se trabajaba muchísimo. Muchas horas, muchos días, muchos viajes. Muchas ferias, muchas... Ay, me llegó un mensaje, tengo que leerlo, discúlpenme. Dice, felicitaciones por el programa, muchas gracias. El programa lo hacen ellos, nuestros invitados, así que nosotros súper orgullosos que a ustedes les guste. Dice, tengo algo importante para contarles. En el año 1990 recibimos una carta de un galardón que nos dieron, premio a la calidad y confecciones de las prendas que llevó Juan a la feria en Sevilla, en España. Por supuesto, la carta llegó 4 años después. La tengo por ahí, espero encontrarla. A ver, Juan, justo estábamos hablando de esto, sí, esa fue muchas gracias por este mensajito. La segunda feria que fuimos, primero fue a Suiza, en Lausanne, en Suiza, y después fue a Sevilla. Ahí fui con Elvio Bianciotti, fuimos los 2, y lo que habíamos llevado, porque se podía vender, lo habíamos vendido, y nos quedaba un tapado largo de nutria. Y una señora quería uno corto. Entonces le propuse cortárselo, hacérselo saco y con la parte de abajo hacerle un chal. Así que yo había llevado los elementos, así que me fui al hotel, lo corté, le volví a coser el forro, lo volví a armar y le entregué el tapado y el chal a la señora. No, esa es una anécdota impresionante porque, bueno, justo había llevado los elementos. No, sí, porque teníamos la experiencia de la feria de Suiza, que por no haber llevado todos los elementos, había algunas cosas que no habíamos podido hacer. Pero en esta sí llevé los elementos, entonces pudimos hacerlo. Juan, en tu segunda visita a Rumbo al Centenario, para darle cierre a este segundo encuentro, ¿qué le quisieras dejar como mensaje a esos jóvenes emprendedores que nosotros tenemos mucho en nuestra localidad y a los cuales uno ya como adulto admira muchísimo porque le meten garra, espíritu, el mismo que ustedes con 15 años, encarar una de las industrias que le dio tanto laburo y vida a Miramar? ¿Cuál sería el mensaje que les dejaría a esta gente? Hacer las cosas bien. O sea, eso te lleva a hacer cada día más cliente, abrir más caminos. La gente valora lo bueno. No tanto a lo mejor lo caro, sino lo bueno. A la larga, y que sigan adelante, que un tropezón no es caída, que hemos tropezado tantas veces. Pero bueno, es... el objetivo, la meta allá para llegar, eso es lo importante. Y a mí me pone muy contento ver cuando la gente joven emprende, crea, tiene iniciativa. Y Miramar siempre se caracterizó por eso. La historia está llena de última eso. Cosa antes de despedirlo, Juan. Toda esa organización que fueron, todas las peleterías que fueron capitales privados, de familias de Miramar, que trabajaban, que daban trabajo, no fue un emprendimiento mixto con las instituciones, ¿no? Con la municipalidad, con otras instituciones, no fue institucionalizado, sino que fueron nada más que privados. Sí, privado. Iniciativas privadas. Y hay una cosa que es clara, o sea, todos nos servimos nosotros comenzamos con la peletería tomando clientes del turismo. O sea, nosotros salíamos a vender a los turistas.
que venían a Miramar. Y después el turismo, o sea, nosotros sostuvimos con el tiempo al turismo, que yo todavía decía, muchos de los capitales que se hicieron con la peletería se volcaron al turismo, al emprendimiento turístico que pertenecían a gente que tuvimos. ¿Y del gobierno de la provincia un reconocimiento, una actividad industrial? No. Lo único que tuvimos fue en la COPEA las 2 invitaciones, a la Feria de Suiza y a la Feria de Sevilla en España. Eso es. O sea, y bueno, a lo mejor queda gente que uno no nombra en esto de toda la gente que participó, pero realmente hay que valorar y hay que pensar que todos teníamos estudios primarios, la mayoría. Claro. O sea, admirable, Juan. Admirable realmente, porque no había las herramientas que tenemos en la actualidad. Entonces fue todo muy a pulmón, ¿no? Sí. Y muy del miramarense, eso de inventarse, en generar y regenerar recursos. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber sido parte. Nos ha quedado el tema de la escuela secundaria, de mi escuela, de la piloto, un tema que vamos a tratar en otro momento, otro tema que nos va a llevar 2 o 3 programas, así que te vamos a esperar en ese momento. Muchas gracias. Y bueno, le decimos a los oyentes que no se muevan, porque ahora viene otra parte interesante. Vamos a ver cómo se hacían esos tapados de piel que Juan llevó a Sevilla, que recibió una carta felicitándolo por ese material, y bueno, eso que le dio tanta vida económica y social a nuestra localidad. Vamos a estar con Carmen, vamos a estar con Aníbal, no se muevan de ahí, un minutito y volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y seguimos en este programa llamado Rumbo al Centenario. Estamos hablando de la peletería, algo que ha sido tan importante, repito, no solo social, sino económicamente en nuestra localidad. Y hasta ahora hemos hablado de una manera global, pero queremos saber cómo se hacían esos tapados de piel. ¿Cómo se confeccionaban? Y bueno, tenemos acá a 2 profesionales, Aníbal, Carmen. Ellos trabajaban en Pieles Ceruti. En un momento, esa peletería en su época de oro llegó a tener casi 30 empleados. Así que imaginen ustedes 30 familias, 30 empleados allí, más los que cosían en casa, más los que forraban en casa, más los que percalinaban en casa. Súper importante. Buenas tardes, chicos. Gracias por la visita. Gracias por invitarnos. Quisiera agregar que la familia Ceruti fue tan importante que no solamente se dedicó a las nutrias, sino que también tuvo un hotel. Tenía el hotel, que trabajaba el turismo, tenía el criadero de nutrias y inició muy tempranamente. Recién uno de los invitados, Aníbal, me decía que en el año 74 ya empezó a trabajar allá en las instalaciones del hotel como taller de pieles, de los cueros y de los cueros que le mandaban de Buenos Aires para armar los gamulanes. ¿Es así, Aníbal? Así es. Bueno, nos remontamos entonces a 1974. Esto lo voy a contar como anécdota. Yo arranco un 7 de octubre del año 74. Una semana antes aproximadamente, el señor Juan Ceruti llega a mi casa preguntándome si quería ir a trabajar para allá. ¿Cuántos años tenías? 16. Re chiquito. Nunca fui grande, pero bueno. Re chiquito. Y bueno, acepté. Vamos a probar. Y dice, voy a instalar una fábrica de gamulanes y te necesito. Y allá fuimos. Después de 2 días de haciendo molduras y qué sé yo, 2 o 3 días, sale el primer gamulán, lo ponen en un maniquí y yo lo miro y pregunto, ¿eso es un gamulán? Porque yo no sabía lo que era un gamulán. Sí, le dicen, bueno, está todo bien.
Y el gamulán nace ahí, que fueron los primeros que confeccionaron acá en Miramar, Juan Ceruti Pieles, y me tocó a mí estar ahí, junto con Kiki Bazán, que Dios lo tenga en la gloria, y bueno, ahí arrancamos, y fueron apenas 18 años nomás que trabajé ahí. ¿Y Aníbal, vos cortabas? Hacía un poco de todo, era como el hombre orquesta. Cortabas, ahí armabas, adentro. Cortaba, arrasaba, pegaba, de todo en el tema de gamulán. ¿Y fueron mejorando la técnica cuando pasaba el tiempo? Sí. ¿Y el año de mayor demanda que fue por allá por el 78, 79? No, que fue tremendo la demanda, 80. 80, 81, 82, por ahí también. Que no daban abasto. No dábamos abasto. Sí. Les puedo contar, como empleado, que entrábamos en temporada alta, que eso era desde abril hasta agosto, más o menos, y entrábamos a 6 de la mañana todos los días, y a las 2 de la tarde estábamos trabajando otra vez. Hacía un doble turno. Doble turno, larguísimo. siempre, sí. Larguísimo, terrible, las horas que trabajamos. Pero bueno, se aprendió mucho ahí, se hicieron muchas cosas, muchos modelos, muchas clases, y fui uno de los primeros en hacer gamulán, en trabajar gamulán acá en Miramar, porque, como dije, Kiki Bazán no está más, y quedé yo acá en Miramar de los primeros que los hacíamos, porque fue el primer taller de gamulán que se abrió. Sí, después vinieron otros. Después vinieron otros, sí. Pero en el 74 eran absolutamente de los primeros. Sí, innovadores, totalmente. Sin lugar a dudas. ¿Y Carmen? Sí, yo entré en el 79, entré a trabajar y bueno, ya estaba toda esa industria. Incluso se hacían 14 gamulanes más o menos por día, Aníbal, ¿no? Sí, 14 más también, día, según el modelo. Claro, muchísimo. Porque había más largo, más corto, bueno, y después se empezó con la campera después, ¿no es cierto? ¿Estoy bien, Aníbal? Sí. Está bien, está bien. Y sí, bueno, y después había que terminar con los botones, que esa parte la hacía yo, que después trajeron una máquina de Italia para pegar botones, que también la usaba yo. El botón era de madera, ¿no es cierto? Era de madera, y la máquina le hacía todo con el hilo, pero después había que terminarlo a mano, ¿viste? Rematarlo. Y eso se embolsaba para enviar, porque bueno, se exportaba a Chile, los gamulanes que se hacían. Y bueno, armábamos bolsas y bueno, todo, yo estaba más en esa parte. Y de todos modos me gustaba muchísimo, a mí veía lo que ellos trabajaban y me encantaba ver y aprender, así que siempre me metía a hacer algo porque me gustaba. Y bueno, aprendí, después empezamos ya con la napa, que bueno, ahí sí, a mí me gustaba la parte de costura, el forrado, pegaba también, tomaba pedido, o sea, yo hacía un poco de todo porque me gustaba mucho meterme. ¿Viste? Y bueno, y saber. Y lo que de piel menos, de piel un poco menos porque como que me aboqué más para este otro lado. Pero, y no conseguí porque quería traer a alguien que explicara de la piel, pero bueno, la piel era cortar las tiras del cuerito de nutria, creo que ustedes habrán visto, sí, porque vos estudiaste en la escuela. Eso te estaba por decir. En mi ignorancia, claro. cuando bueno, tuve la suerte de estudiar en La Piloto, en nuestro IPEM, y en ese momento que yo estudio era cría de nutrias en cautiverio, claro. Y la tarea final en quinto año era la confección del tapado. Claro. En mi ignorancia yo pensaba que se unían los cueros. Claro. O sea, la sorpresa cuando Eduardo Luna, pone sobre un tablón muy grande el cuero y lo divide al medio. Claro. Y lo empieza a cortar en tiritas. Claro, y se cortaba toda esa tirita así. Entonces eso vos lo ibas alargando y llegabas al largo que querías hacer. ¿Sí? Era un saco, o sea, ese era el largo tapado. O sea, le ibas dando los centímetros a la tira para llegar al largo que necesitabas para armar la pollera.
Eso que así se cosía. llamaba la pollera, que era sobre eso que se cortaba la prenda. Claro. Pero aparte tenías que seleccionar cueros por los Claro, colores, por claro, todo lo claro. demás. Era una tarea Era un complicada. laburo súper. Bueno, No, después era que un trabajo. cosían esas Sí. tiras, no sé si era ahí o antes, que se mojaban y se Se estaqueaban. taqueaba el cuero. Se, claro. se estiraba eso, que Sí, era hasta impresionante. que se Para seque. mí era una... Yo estaba Claro, y para que maravillada, quede- porque era un secaba. proceso mágico. Claro, de cómo porque quedaba cambiaba. derechito todo, Exacto. el cuero para cortar la prenda, tenía que quedar bien planchadito todo, se cortaba y después se percalinaba. ¿Qué es el percalinado? Y era una fiselina que se ponía y se cosía, se hacía toda a mano como con puntadas grandes, que lo sostenía, quedaba, y lo armaba a la prenda. Quedaba la prenda bien parejita y después recién iba el forrado. O sea, después que ya estaba armada la prenda iba el forrado. ¿Cuánto te llevaba a hacer una prenda? Y hacían 14 por día. Pero no De gamulanes, de gamulanes, no de Claro. nutrias. Ya de piel menos de porque piel, era otro sí, proceso, otro. era otro Claro. proceso, Sí, sí. el gamulón era un trabajo puramente artesanal, porque el cuero había que arrasarlo, ponerle cemento, pegarlo, doblarlo, pegarlo, para que la máquina después lo pudiera coser. Explicarle lo que era el arrasado. El Eso arrasado sí. era cortarle la lana Claro, para hacer una a donde tenía que ir pegado, tenías que sacarle la lana. Con una maquinita de esas eléctricas que cortan el pelo, Pelo. Ese que era el acero. con Sí, con algún filo especial, se cortaba la lana y ahí se engomaba, se ponía un cemento y se pegaba, se doblaba y se pegaba y para que la máquina lo pudiera coser Era un después. cemento de contacto. De contacto. Y sí, salía correcto. medio mareado después de varias horas de cemento Y de contacto. después de 18 años sí, Sí, sé que no estaba en mis cabales, pero bueno, pero nos acostumbrábamos. Claro. Yo Sí, creo, sí, yo la sí. verdad que trabajé, aparte yo hasta que me jubilé trabajé en cuero, Claro. porque bueno, después seguí de cooking Ya eras un niño, especialista. o sea que Cuando yo te aspirando, jubilaste. Digamos, en la época de mayor crecimiento de la laguna y de la mayor inundación, del 81, 80, 81, 82, ustedes estaban con trabajo a pleno en las peleterías. sí, Eso es importante. sí, sí, sí. O sea, que ustedes la visión de lo trágico de la inundación, lo La veían- remaron desde un taller. digamos. sí, de todos modos tenían un trabajo garantizado, cosa que no era poco, un trabajo que iba creciendo. Eso ayudó a desdramatizar el hecho de la catástrofe de la inundación de todo lo que fue el pueblo. claro, porque después el taller donde hablábamos nosotros, que daba al mar, Sobre la calle tuvieron Moreno. que levantar un tanto así para volver a armar el taller más arriba porque se había llenado de agua toda esa parte. Claro. Así que trabajábamos ahí. Sí. Encima, y ahí pues, se inundó y arriba no llegó. No, arriba No, llega. arriba no, pero bueno, esa parte estuvo con agua mucho tiempo, después bueno, ya cuando empezó a bajar, ya. Y bueno, y aparte de que yo te digo que yo hacía de todo, también moldes, también, si había que hacer un molde, había que arreglar algo, yo también lo hacía porque ¿Y siempre entraban chicos nuevos que tenían que aprender permanentemente? siempre había gente nueva, sí, 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 sí. Yo recuerdo en aquellos años que muchísimos chicos que tenían entre 16, 17, 18 años tenían máquinas, se compraban la máquina y empezaban a fabricar. Estoy hablando del tiempo de la napa, para armar campera, pero muchos grupos así de chicos y antes vendían, en era todas como las todo el mundo estaba involucrado en... En las casas siempre había una máquina o peletera o de coser cuero. Eso quería contar, porque esta mañana me llegó un mensaje realmente emocionante, porque bueno, la peletería se mudaba a la casa, ¿no? Sí, sí, y era parte de, bueno, no lo encuentro ahora, pero era parte de la familia, la peletería, Sí, sí. ¿no? Entonces, Gabriela Langlaibe, que en ese momento era pequeñita, dice, nosotros convivíamos con eso. Era verla a mi A su mamá. 24/7 percalinando, forrando, tapada, en tapados de piel, y yo era pequeña, dice, y para pasar más tiempo con ella, de noche, ya tarde, usaba de almohada los rollos de la tela, Sí, sí, y me quedaba con dormía. ella en la mesa, dice. Entonces, bueno, fue parte de la historia de mucha gente
y la manera de trabajar de esa gente, ¿no? Sí. Porque había que cumplir con ese requerimiento de tantos tapados por día. Correcto, tenía siempre días y horas para entregar la prenda y había que hacerla. Sí. Y hacíamos horas extras a la noche, a veces eran las 10 de la noche, todavía estábamos ahí terminando. Había que entregar el pedido. Había que entregarlo. Había que entregar el pedido. Pero sí, pero, o sea, linda época. Teníamos un ritmo que bueno, que lo hacíamos, pero yo no me acuerdo de haberme sentido que decir, harta, cansada, ¿no? Que es yo. Aníbal, ¿vos después de ahí fuiste al casino o tú pasaste por No, otra yo peletería? estaba trabajando ahí cuando me llegó la notificación de ir a trabajar al casino. Ah, estabas en Ceruti todavía. Estaba en Ceruti, o sea, 18 años ahí y 32 años en el casino. Siempre un mal empleado, me corrían de todos lados. ¿Vos, Carmen? No, yo... ¿Habías dejado de trabajar en...? Dejé porque se cerró el taller de Ceruti, claro. Sí. Ceruti no entró en la corporación de la peletera, no fue socio. No. Y yo ahí entré a trabajar de Budiño y trabajé en total 42 años, porque Ceruti trabajé 11 y de Budiño 32. Toda una vida. 31. Toda una vida. Pero en un momento en donde era otra familia. El taller era otra familia, ¿no? Sí. Donde quizás la cantidad de horas que se pasaba juntos, se generaban vínculos. Y por eso, viste, yo en ese comentario que puse, era realmente así, era de juntarnos para despedidas, para casamientos, para festejar el día de nuestro. Y aparte el fin de semana salíamos, éramos un grupo que salíamos todos los fines de semana, nos íbamos a Brinkman porque acá no había nada. Entonces era lindo, muy lindo, porque éramos capaz que 20 chicas que a lo mejor estábamos solas y salíamos. Claro. Y después nos juntábamos acá a hacer alguna chopeada, por alguna despedida. Bueno, Aníbal se casó, conoció a su señora ahí, así. Y hubo varios. Eran demasiadas horas ahí adentro. Claro. Esa parte no me había contado. Esa parte se la reservó Aníbal. Así que se conocían y se armaban pareja dentro de los talleres. No me dejan que la cuente. Sí. No te dejan contarla. Claro. No. Yo pedí permiso para que me lo dejaran entrar. No, realmente un momento de nuestra historia muy importante, ¿no? En donde no solamente teníamos el criadero de nutrias, sino que después teníamos la curtiembre. ¿Había 4 o 5 curtiembres acá en Miramar? Y no sé simultáneas, pero bueno, estuvo Pedrotti Milanesi, Daniel, la de la Copea, que después fue de Verja, fue la de Palmili y Oitana. Bueno, creo que son todas las que estuvo. Y después las peleterías que fueron formando grandes familias, ¿no? Sí. Y estaba la fiesta de la nutria. La fiesta de la nutria que fue provincial o nacional. Fue provincial y fue. En donde se hacía la elección de la reina. De la reina. Y qué pena, ¿no? Que se perdió eso, porque era no podemos postular, o sea, tercera edad. Sí, ahora tenemos la fiesta de la nutria en junio, podemos hacer un concurso de tercera edad, rememorando los 100 años de nuestro pueblo. Sí. Y bueno, en fin. Claro, puede ser. O sea, cosas que se pueden... Pero no, sí, tiene su buena recuerdo Miramar de todas las etapas, porque las hemos pasado todas las etapas aquí. Con inundaciones, con el pejerrey, con el... Claro, el pejerrey que va a ser el tema de los próximos programas. Con el turismo. También es una historia tremenda para contar. Y antes, viste, de la inundación, lo que era Miramar en ese momento, cuando se hacían los grandes carnavales. Yo tenía 15 años en ese tiempo. Las nocheramas y todas cosas, viste, que hay tanto para... Hay mucho para decir. Tanta historia. Tanta cosa. Aníbal, ¿algo para agregar? No vamos a preguntarte de tu vida romántica dentro de la peletería. ¿Cuál fue tu frase para conversar? Pobres, 24 horas trabajando, o sea.
la hacías que dejar quedar después de No, hora. Miguel, ¿no? eso al corte, Miguel. Ah, porque eran los que mandaban, ¿no? Trataba de dispararme yo. ¿Algún recuerdo que quieras dejarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes de esa época maravillosa de tanto laburo? ¿No? Hay muchos, pero yo te digo, la anécdota más cómica para mí fue cuando empecé a trabajar. Fui a fabricar gamulán y no sabía lo que era. No sabía lo que era un gamulán. Y cuando lo explicaste en tu casa a tu papá, ¿qué le dijiste? Sí, pues los viejos de antes eran demasiados rígidos y rectos. Le dije más o menos lo que era. Una campera de cuero, de piel. ¿Y con qué piel la hacen? Con cuero de oveja. Wow. Como buen viejo, no le gustó lo que le dije. Bueno, pero fue bueno, una innovación, ¿no? Sí, qué sé yo. Hemos hecho gamulanes para grandes personalidades y... ¿Te acuerdas de alguna? Sí, recuerdo, porque se renegó un poco los dos jugadores de básquet yankee que tenía Atenas de Córdoba. Norton Bargill habrá sido uno y... No sé. Sí, Donald Jones. Y hubo que hacerlo en 3 cortes porque no había ovejas tan grandes. Y... Claro, 2 metros y pico. Y lo querían largo encima. Sí, lo querían abrir. Tipo tapado. Sí, tipo tapado. Paletó le llamaban. Paletó. Otra cosa que tuviste que aprender ahí. Sí, otra cosa que también derivó de ahí, de los talleres, era la confección de alfombras, almohadones, carteras, billeteras, que fue toda una industria. Mucha gente armó eso. Y le dio el puntapié a lo que tenemos hoy, que es un lugar que venta de cueros. Sí, y artesanía. Súper importante. Así es. Carmen, unas últimas palabras para de acá la fama, Preparate. No, primero agradecerles a ustedes por haberme invitado. Y no, yo la verdad que yo rescato toda esa etapa de la vida. Para mí fue buena porque por todo lo que aprendí, y bueno, me jubilé también con eso. Y a la vez la gente que fui conociendo, porque pasó mucha gente a lo largo de todos los años que yo trabajé, y que siento que bueno, gente querida, y me siento querida también. Claro. O sea, siento el afecto, tanto yo hacia ellos. O sea, recíproco. Eso es una buena, como que a mí eso me satisface como persona. Sí. ¿Viste? Y bueno, y el trabajo, por supuesto, agradecida toda la vida de haber trabajado, porque gracias a Dios nunca me faltó trabajo. Y tengo una máquina en mi casa todavía, que cuando alguien me lleva todavía hago algo. Qué lindo. Así que me gusta cosas. Qué lindo si se pudiera... yo soy muy de los reencuentros, ¿no? Pero qué lindo si se pudiera armar algún reencuentro con la gente de los talleres, porque recuerdo también que para la época de ustedes estaba el taller de Palmili, que también tenía muchos empleados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y hay muchos talleres. Qué lindo sería poder hacer un reencuentro y compartir vivencias con todos. Claro, es lo que yo le comentaba también a él, porque digo, nosotros, como sé de la parte que trabajamos, ya hay varios que faltan, viste, ya así gente que no era gente tan grande, y sin embargo ya no están, y bueno, sí, pero bueno, va pasando el tiempo, tenés otras cosas, y bueno, cuando te diste cuenta, no por lo ahí. hiciste. Pero bueno, siempre hay uno que levanta la mano y hay varios que lo siguen, así que sería cuestión de tirar la idea. Vamos a tratar de... Bueno, nos estamos despidiendo ya de este maravilloso programa con estos invitados tan especiales. Antes de ir al corte, le voy a dejar una pregunta acá picando a mi compañero, porque él el jueves próximo no va a poder estar y sería el momento de que podamos hacer historias de ultratumba, que es algo que a él no le gusta porque él no cree en esas cosas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hacemos esa historia? Después me van escribiendo por privado y bueno, tenemos que aprovechar el momento porque va a ser el único faltazo del año. Así que no se muevan de ahí, ya volvemos.
Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario con Mariana Zapata y Miguel Franco. Últimos segunditos de Rumbo al Centenario y bueno, estamos negociando del programa del jueves, así que todavía no vamos a decir de qué vamos a hablar el próximo jueves. Hay varias cosas ahí en el tintero. Historia de Ultratumba también está ahí, pero bueno, estamos negociando a ver qué hacemos. Hoy ha sido un programa hermoso, repito, un programa súper interesante. Hablamos de peletería, quedó mucho para hablar. Pero bueno, ya nos estamos yendo. Muchas gracias a nuestros queridos invitados. Muchas gracias, Miguel, por un nuevo jueves. Antes de despedirnos, quería comprometerlo a Aníbal para que venga a contar una historia realmente muy, muy interesante de su familia. ¿De tu abuelo o tu bisabuelo que fue para el lado del norte de la laguna? Mi abuelo. Tu abuelo, el abuelo de él. Una historia muy, muy interesante de la familia Sandrone. Bueno, ojalá haya un tiempo de acá a noviembre para seguro, lo hacemos al tiempito. Hay una casita abandonada cuando nosotros venimos para la radio y cada vez que pasamos por ahí Miguel dice, la casa de Sandrone, este señor tiene unas hermosas historias para contar. Nunca había relacionado que ese Sandrone era este mismo Sandrone que nos está visitando. Así que vamos a aprovechar también este nexo para que nos cuente un montón de historias. Aníbal, que es un poco tímido, pero bueno, lo vamos a amoldar a este programa. Gente, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias a ustedes que están todos los jueves acompañándonos. Muchísimas gracias por todos los mensajitos, gracias por compartir, gracias por ser parte. Nos vemos el próximo jueves. Muchas, muchas gracias.